Me llamo Silas. He vivido 82 años bajo este cielo de Montana, y en todo ese tiempo solo hubo un momento que partió mi vida en dos. El día que vi bajar de la diligencia a una mujer que no era para mí, con el miedo metido en los huesos y un moratón oscuro pintado en la mejilla. Aquella tarde, sin saberlo, tomé una decisión que me costaría la paz y al mismo tiempo me la devolvería. Fue la apuesta más grande de mi vida. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? ¿En mi lugar? Déjame saber también desde qué ciudad me escuchas. Necesito sentir que no estoy solo en este recuerdo. Si quieres oír más relatos del viejo oeste como este, suscríbete al canal. El sol de finales de verano caía a plomo sobre roca solitaria, blanqueando la madera de las fachadas y cociendo el polvo de la calle principal hasta convertirlo en una fina capa de harina rojiza. Era 1880, un tiempo en que el silencio pesaba más que las palabras, y aquel día el aire estaba tan quieto que se podía oír el zumbido de una mosca a 10 pasos de distancia. La diligencia de la tarde llegó puntual, como una promesa incierta, envuelta en una nube de polvo y sudor de caballo. Las ruedas chirriaron al detenerse frente a la cantina de Jedediah Blackwood, y el pueblo entero pareció contener la respiración. En este rincón olvidado del territorio de Montana, cualquier novedad era un espectáculo, y la llegada de una novia por correspondencia para el hombre más temido del lugar era un acontecimiento que nadie quería perderse. Entonces la vi. La puerta de la diligencia se abrió con un quejido, y ella apareció en el umbral, recortada contra la luz polvorienta. Se llamaba Elara Vance, aunque yo entonces no sabía ni su nombre. Era joven, pero sus hombros cargaban con un cansancio que no correspondía a su edad. Se aferraba a un pequeño bolso de tela con los nudillos blancos, como si fuera lo único que la anclaba al mundo. Sus ojos, grandes y asustados, recorrieron la calle, y las caras curiosas, que la observaban desde los porches buscando algo o a alguien, pero lo que detuvo el tiempo fue el moratón en su mejilla izquierda, una mancha violácea que hablaba de un dolor reciente y profundo. En su mirada no había esperanza, solo la resignación de quien ha saltado de un fuego para caer en las brasas. Antes de que pudiera poner el segundo pie en el suelo, una figura corpulenta y sucia se interpuso. Jedediah Blackwood, el dueño de la cantina y de casi todo lo demás en roca solitaria, se acercó con la sonrisa grasienta de un depredador. Sin una palabra de bienvenida, la agarró del brazo con una brusquedad que la hizo encogerse. «Ya era hora», gruñó, su voz rasposa como la lija. El miedo en el rostro de Elara se transformó en un pánico mudo. Yo estaba al otro lado de la calle, cargando sacos de harina en mi carreta, y vi la escena como si el mundo se hubiera ralentizado. Vi su gesto de posesión, la forma en que sus dedos se hundían en la carne de ella, y sentí como una vieja ira, una que creía enterrada hacía mucho tiempo, comenzaba a arder en mi pecho. Dejé el saco en el suelo y crucé la calle. No dije nada. El polvo se levantaba a cada paso que daba, y los murmullos del pueblo se apagaron a mi paso. Me planté frente a Blackwood, interponiéndome entre él y la mujer. Jedediah me miró con desprecio, su mano todavía aferrando el brazo de Elara. «Esto no es asunto tuyo, Thorn», escupió. Ignoré su amenaza. Mi mirada se encontró con la de ella. Un océano de terror y confusión. Fue solo un segundo, pero en ese instante vi una fragilidad que me recordó a todo lo que había perdido. Sin apartar los ojos de los suyos, hablé con una calma que no sentía por dentro. «Vienes conmigo». No fue una oferta ni una pregunta. Fue una sentencia, y en el silencio que siguió, supe que acababa de firmar una guerra con el hombre más poderoso del pueblo, y de encadenar mi destino al de una completa desconocida. Aquella decisión, tomada en el calor de un instante, pesó más que
todos los sacos de harina que había cargado en mi vida. El camino de vuelta al rancho se hizo en un silencio espeso, roto solo por el traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra. El ara iba sentada a mi lado, rígida como una estaca, con la mirada perdida en el horizonte polvoriento. No sabía si me temía a mí tanto como a Blackwood, y para ser sincero, yo tampoco lo sabía. No me reconocía en el hombre que había desafiado al pueblo entero por una desconocida. Hacía mucho tiempo que había enterrado a ese hombre, o eso creía. Para que entiendas por qué un hombre como yo, un hombre que solo quería que lo dejaran en paz, hizo algo así. Tengo que llevarte muy atrás, a una tierra más verde y a un tiempo en el que mi corazón todavía no era una piedra. Nací y crecí en Ohio, en una granja rodeada de campos de maíz que se mecían como un mar dorado bajo el sol de verano. Mi mundo olía a tierra húmeda por la mañana y a heno recién cortado por la tarde. Era una vida sencilla, de cintos, trabajo duro desde el alba hasta el anochecer, pero era una vida completa. Tenía a mi padre, un hombre de manos callosas y corazón noble, y a mi madre, cuyo amor era el pegamento que nos mantenía unidos. Aquel mundo de cercas blancas y cielos azules parece ahora un sueño de otro hombre, un recuerdo tan lejano que a veces dudo de si realmente existió. Antes de que la guerra, las deudas y la muerte me enseñaran a desconfiar de todo, yo fui un muchacho que creía en las promesas y en los futuros que se siembran con las propias manos. Allí conocí a Sara. No hubo un cortejo de película ni poemas a la luz de la luna. Lo nuestro fue algo mucho más real, nacido en la sencillez de la vida rural. La vi por primera vez en la feria del condado, con una cinta azul en el pelo y una sonrisa que parecía capaz de hacer florecer los manzanos en pleno invierno. Compartimos un trozo de tarta de manzana bajo un roble centenario y hablamos de cosas sin importancia, de la cosecha, del tiempo, de los sueños, pequeños que caben en una granja. No necesité más. En sus ojos vi un hogar, un lugar donde descansar del mundo. Me casé con ella no por pasión arrebatada, sino por la certeza tranquila y profunda de que mi vida, sin la suya al lado, estaría incompleta. Era un amor que no hacía ruido, pero que echaba raíces fuertes, como las de aquel roble. Construimos nuestra vida en un pequeño trozo de esa misma tierra. Cada viga de nuestra cabaña la levanté con mis propias manos, y cada clavo era una promesa de protección y futuro. Sara convirtió aquella caja de madera en un hogar. Tenía un don para la vida. Todo lo que tocaba florecía. Su jardín era el más hermoso del valle, lleno de flores y hortalizas que cuidaba con un cariño infinito. Y entonces llegó Daniel, nuestro hijo, un niño de pelo rubio como el maíz y ojos curiosos que lo observaban todo. Sostenerlo en brazos por primera vez fue la única vez en mi vida que me sentí invencible. Tenía un hogar, una esposa a la que amaba y un hijo que era la prueba de que el futuro existía y era bueno. Creí en mi inocencia que aquella felicidad era un derecho, algo que ya nadie podría arrebatarme. Pero la vida en la frontera te enseña que nada es tuyo para siempre. La desgracia llegó con la sequía y las malas cosechas y con ellas las deudas. Mi padre, un hombre demasiado confiado, pidió un préstamo a un recién llegado que prometía soluciones fáciles. Ese hombre, de sonrisa amable y ojos fríos, nos lo quitó todo, nos ahogó con intereses imposibles, hasta que la granja, el trabajo de 2 generaciones, se perdió por una firma en un papel. La vergüenza partió a mi padre por la mitad. Vi cómo el hombre que me había enseñado a arar la tierra se encogía hasta desaparecer. El odio que sentí entonces fue algo nuevo para mí, una semilla negra y amarga que se plantó en mi alma. Años después, volvería a encontrarme con aquel hombre en roca solitaria. Se hacía llamar Jedediah Blackwood. Me alisté en el ejército de la Unión, no tanto por patriotismo, sino para huir de las ruinas de mi hogar y para dar una salida a la rabia que me consumía.
La guerra, sin embargo, no fue la purga que esperaba. Fue un infierno de barro, sangre y miedo. Vi a hombres buenos cometer actos terribles y a hombres crueles ser aclamados como héroes. Aprendí que la línea que separa al hombre de la bestia es más fina que el filo de una bayoneta. Aquellos años me curtieron la piel y me congelaron algo por dentro. Me enseñaron a no esperar nada de nadie, a confiar solo en mi rifle y en mi instinto. Cuando volví, el muchacho de Ohio que soñaba con campos de maíz se había quedado enterrado en alguna fosa común de Gettysburg. Sara me esperó. Me recibió con la misma sonrisa, pero sus ojos vieron al instante al extraño que se escondía detrás de mi cara. Intentó con todas sus fuerzas encontrar al hombre con el que se había casado. Por las noches, cuando los fantasmas de la guerra me despertaban sudando frío, ella simplemente me abrazaba en silencio, sin hacer preguntas. Su amor era un faro en mi oscuridad, pero yo estaba demasiado perdido para encontrar el camino de vuelta. Me había acostumbrado tanto a la soledad del campo de batalla que la intimidad de mi propio hogar me asfixiaba. Quería ser el marido y el padre que ellos merecían, pero el eco de los cañones era más fuerte que las risas de mi hijo. Y entonces, cuando empezaba a creer que quizás podría volver a encontrar la paz, la vida me asestó el golpe definitivo. La difteria llegó a Mintisom, nuestro valle, como una plaga silenciosa, llevándose a los niños y a los débiles. Daniel fue el primero en caer. Luchó durante una semana, con el cuerpo ardiendo en fiebre, mientras yo me sentaba a su lado, impotente, incapaz de hacer nada más que ponerle paños fríos en la frente. Sara se contagió cuidándolo. Murió 3 días después que él, sujetando mi mano, con la mirada perdida, buscándolo. Los enterré yo mismo, uno al lado del otro, bajo el roble donde compartimos aquella primera tarta. Un soldado que había sobrevivido a 1000 balas no había podido proteger a su propia familia de un enemigo invisible. La culpa se convirtió en mi única compañera. La cabaña se volvió un mausoleo. Cada objeto era una tortura. El pequeño caballo de madera que le tallé a Daniel, el costurero a medio terminar de Sara, su delantal colgado en la cocina. Un día, mientras deambulaba por el granero como un alma en pena, vi la pequeña pala de jardinería que usaba para cuidar de sus flores. Estaba apoyada contra la pared, con restos de tierra seca en la hoja. La imagen de sus manos, llenas de vida, usando aquella herramienta para crear belleza, me rompió en pedazos. No pude soportarlo. La cogí y la escondí en el rincón más oscuro, debajo de unas mantas viejas. Fue un gesto simbólico. Si ella ya no podía hacer crecer nada, yo tampoco lo haría. Aquel día decidí que mi corazón sería tierra yerma para siempre. Dejé Ohio sin mirar atrás. Me convertí en un vagabundo, errando hacia el oeste sin rumbo y fijo. No buscaba fortuna ni una nueva vida. Buscaba un lugar lo suficientemente grande y vacío como para que mis fantasmas se perdieran en él. Durante años fui un nombre en la lista de jornaleros de ranchos anónimos, un rostro sin historia en cantinas polvorientas. Hablaba lo justo para conseguir trabajo y comida, y mantenía a todo el mundo a una distancia segura. La soledad no me molestaba. Era una armadura. Si no dejas que nadie se acerque, nadie puede hacerte daño. Si no amas nada, no tienes nada que perder. Era una lógica simple y brutal, forjada en el dolor más profundo. Mi deriva terminó en Montana, en el lugar más inhóspito y olvidado que pude encontrar. Roca solitaria. Y allí, el destino, con su cruel sentido del humor, me puso cara a cara con el hombre que había iniciado mi caída, Jedediah Blackwood. Había engordado y envejecido, pero reconocí sus ojos fríos al instante. Se había convertido en el rey de aquel pequeño infierno, dueño de la cantina, del almacén y de las deudas, de casi todos.
Verlo prosperar sobre la miseria de otros reavivó la vieja llama del odio. Por primera vez en 10 años sentí un propósito. No quería una confrontación directa. Mi venganza sería como la suya, lenta, silenciosa y económica. Me establecí, compré un rancho en las afueras y empecé a trazar mi plan para destruirlo. Mi vida se asentó en una rutina de trabajo y soledad. Construí mi rancho con la misma determinación con la que había construido mi primera cabaña, pero esta vez no había amor en ello, solo la fría necesidad de una fortaleza. La única persona a la que permití traspasar mis muros fue Mateo, un viejo vaquero mexicano que apareció un día buscando trabajo. Era un hombre de pocas palabras, arrugado por el sol y la sabiduría. Nunca me preguntó por mi pasado, pero lo sabía. Lo veía en su mirada mientras compartíamos un café al amanecer, en silencio. Su presencia era como la de las montañas que rodeaban el rancho, constante, silenciosa y sólida. Era la única conciencia que me quedaba. Ver a Elara bajar de aquella diligencia, con el miedo pintado en la cara y la marca de una mano en la mejilla, fue como si un rayo partiera mi mundo en dos. En su fragilidad vi a Sara. En su terror vi la impotencia que sentí cuando perdí a mi familia, y en la mano posesiva de Blackwood vi la misma crueldad que nos había arrebatado nuestro hogar. Todo mi plan de venganza, toda mi coraza de indiferencia se hizo añicos en ese instante. No fue un acto de heroísmo, fue un impulso, una reacción visceral de aquel hombre que creía haber enterrado en Ohio. El instinto de proteger, que había fracasado tan estrepitosamente en el pasado, gritó desde lo más profundo de mi ser. Durante una década, aquella pequeña pala de jardinería había permanecido oculta en mi granero, acumulando óxido y polvo, un monumento a mi decisión de no volver a cultivar nada, ni en la tierra ni en mi corazón. Mi rancho era funcional, austero, sin un solo adorno, sin una sola flor. Era un reflejo de mi alma, un lugar para sobrevivir, no para vivir. Había aceptado esa esterilidad como mi penitencia, pero al ver a Elara, una semilla de algo que no podía nombrar, algo parecido a la compasión, a la responsabilidad, cayó en esa tierra seca. No sabía si podría crecer. Probablemente se marchitaría bajo el sol implacable de mi pasado, pero por primera vez en 10 años sentí la remota posibilidad de la lluvia. Mi guerra contra Blackwood había sido hasta entonces un juego de ajedrez frío y calculado. Compraba sus deudas en secreto, esperaba el momento adecuado para asfixiarlo, pero mi intervención en la calle principal lo había convertido en algo personal y peligroso. Había puesto en riesgo mi plan y mi propia seguridad por una mujer que no conocía. Mateo me lo dijo esa misma noche, mientras observaba a Elara acurrucada junto al fuego. «Hay 2 tipos de hombres, patrón», me dijo en su español pausado. «Los que luchan por lo que odian y los que luchan por lo que aman. Tenga cuidado de no confundir las 2 batallas». Sus palabras se clavaron en mí. ¿Por qué había actuado? ¿Por odio a Blackwood o por algo más? Esa primera noche, con Elara durmiendo en la habitación de invitados, un cuarto que no se había abierto en 10 años, me quedé sentado junto a la lumbre hasta que las brasas se convirtieron en cenizas. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio vacío al que estaba acostumbrado. Era un silencio habitado, expectante. Su presencia era un peso y una pregunta. Mas ofrecerle venir conmigo no solo la había arrancado a ella de un destino terrible, sino que me había arrancado a mí mismo de mi exilio autoimpuesto. Acababa de invitar a una extraña a caminar sobre la tierra sagrada de mi dolor, y ahora, bajo mi propio techo, me enfrentaba a la aterradora posibilidad de que, después de todo, quizás aún quedaba algo por salvar. Los primeros días en el rancho
fueron un ejercicio de silencios. Nos movíamos por la cabaña como dos fantasmas que se hubieran equivocado de casa, cada uno confinado a su propio territorio de dolor. Yo salía antes del amanecer y no volvía hasta que el sol se escondía tras las montañas, buscando en el agotamiento físico una tregua para mi mente. El Ara, por su parte, se adueñó del interior. Limpiaba, cocinaba y remendaba mi ropa con una diligencia silenciosa, como si intentara pagar con trabajo una deuda que yo nunca le había puesto. Comíamos en la misma mesa, pero a un mundo de distancia. El único sonido era el de los cubiertos contra el plato y el crepitar del fuego, un lenguaje que entendíamos mejor que las palabras. No hablábamos de lo que había pasado en el pueblo ni de lo que vendría después. El presente era una tierra de nadie, frágil y sin cartografiar, y ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. La primera grieta en aquel muro de silencio fue casi imperceptible. Una mañana, al salir, encontré un cubo de agua fresca junto a su puerta, para que no tuviera que ir ella misma hasta el pozo. No dije nada. La noche siguiente, al volver empapado por una tormenta inesperada, encontré un plato de estofado caliente esperándome junto a la lumbre. Tampoco dije nada. Eran pequeños gestos, ofrendas de paz en una guerra que no tenía nombre. Un día, mientras reparaba una cerca, una astilla se me clavó profundamente en la mano. La herida era fea y sangraba sin parar. Cuando entré en la cabaña para buscar un trapo, el Ara me vio. Sin pedir permiso, me hizo sentar, limpió la herida con agua caliente y aplicó unas hierbas que sacó de su bolso. Sus manos se movían con una seguridad que me desarmó. Fue el primer contacto físico entre nosotros, y la calidez de su piel contra la mía fue como una descarga que me recordó sensaciones que llevaba una década tratando de olvidar. Nuestra convivencia forzada no tardó en atraer la atención de Roca Solitaria. La primera vez que fuimos juntos al pueblo a por provisiones, el aire se cortaba con un cuchillo. Las mujeres que antes me saludaban con un gesto de cabeza, ahora cruzaban la calle para no cruzarse con nosotros. Sus miradas se clavaban en el Ara, juzgándola, desnudándola con los ojos, y luego se volvían hacia mí, cargadas de una mezcla de lástima y desprecio. Jedediah Blackwood nos observaba desde el porche de su cantina con una sonrisa torcida que prometía problemas. No hizo nada, pero su presencia era una amenaza constante. Sentí la necesidad de poner mi mano en la espalda de Lara, un gesto de protección, pero me contuve. Hacerlo habría sido admitir algo que ni yo mismo entendía, y en un lugar como aquel, cualquier muestra de debilidad era una invitación al desastre. Nos marchamos con lo justo, envueltos en un silencio hostil que nos siguió hasta el rancho. El aislamiento nos obligó a depender el uno del otro de una forma que ninguno de los dos había previsto. El rancho se convirtió en nuestra isla y el mundo exterior en un mar embravecido. Blackwood no tardó en mover ficha. Una mañana encontré una sección de la valla del norte, cortada y a 20 cabezas de ganado dispersas por las colinas. Me llevó 2 días reunirlas, trabajando bajo un sol implacable. Mientras estaba fuera, el Ara no se quedó de brazos cruzados. La vi desde lejos, subida a una pequeña loma con mi viejo catalejo, vigilando el horizonte. No se lo había pedido, pero entendió que en mi ausencia ella era los ojos del rancho. Cuando volví, agotado y cubierto de polvo, no hizo preguntas. Solo me sirvió un café y señaló el mapa donde había marcado los lugares por donde había visto moverse al ganado. Estábamos convirtiéndonos en un equipo, no por elección, sino por necesidad. La supervivencia tiene una forma extraña de crear lazos. Sin embargo, cada paso que dábamos hacia una cierta camaradería era seguido por 2 pasos hacia atrás, hacia la seguridad de nuestra soledad. Una noche, mientras limpiaba mi rifle junto al fuego, ella estaba cosiendo a la luz de un candil.
El silencio era cómodo, casi familiar. Sentí el impulso de contarle algo. Cualquier cosa, una anécdota de la guerra o un recuerdo de mi infancia en Ohio. Abrí la boca para hablar, pero la imagen de Sara, sentada en esa misma silla, cosiendo una camisa para Daniel, me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Las palabras se ahogaron en mi garganta. El dolor era una bestia dormida que era mejor no despertar. Carraspeé, me levanté bruscamente y salí al porche, dejando a Elara con la aguja suspendida en el aire y una expresión de confusión en el rostro. El frío de la noche era un alivio para el fuego que sentía por dentro. Elara también tenía sus propios muros. Su gratitud era una jaula de la que no sabía cómo escapar. Veía en sus ojos el deseo de preguntar, de saber quién era yo, por qué la había ayudado, qué era ese peso que me encorvaba los hombros, pero el miedo a ser una carga, a sobrepasar un límite invisible, la mantenía en silencio. Un día la encontré en el pequeño huerto abandonado junto a la cabaña, arrancando las malas hierbas con una determinación feroz. Era un trozo de tierra que yo había dejado morir a propósito, un cementerio para mis recuerdos. Verla allí, intentando devolverle la vida, me provocó una oleada de ira irracional. «Deja eso», le dije con una dureza que no pretendía. Ella se sobresaltó, soltó las hierbas como si quemaran y se retiró a la casa sin decir una palabra. Esa noche no cenó conmigo. La había herido, y lo peor era que no sabía cómo arreglarlo, ni si quería hacerlo. La sequía que amenazaba el territorio empezó a apretar. Los pastos se volvieron amarillos y quebradizos, y el arroyo que alimentaba el rancho se redujo a un hilo de agua fangosa. La supervivencia se convirtió en una lucha diaria, una batalla contra el cielo y la tierra. Cada cubo de agua era un tesoro, cada brizna de hierba una victoria. Esta nueva presión, en lugar de separarnos, nos unió de una forma extraña. Trabajábamos juntos para cavar un nuevo pozo, turnándonos bajo el sol abrasador, compartiendo el agua de la misma cantimplora. No hablábamos mucho, pero nuestros cuerpos aprendieron a moverse en sintonía. Yo cavaba, ella sacaba la tierra. Un ritmo simple, agotador y honesto. En el esfuerzo compartido, en el sudor y el cansancio, encontramos un terreno común donde nuestros pasados no podían alcanzarnos. Éramos solo dos personas luchando por sobrevivir. Una noche, la tensión que se acumulaba desde hacía semanas finalmente estalló. Una de mis mejores vacas se puso de parto, pero el ternero venía de nalgas. Era una situación desesperada que a menudo terminaba con la muerte de ambos. La tormenta que había estado amenazando toda la tarde se desató con furia, y el granero se convirtió en nuestro refugio. La lluvia golpeaba el techo de hojalata como un tambor de guerra. Durante horas luchamos juntos para salvar a la cría. Elara, con una calma asombrosa, seguía mis instrucciones, bañando la frente de la vaca, hablándole en susurros. Hubo un momento en que nuestras manos se encontraron mientras intentábamos recolocar al ternero. En la penumbra, iluminados solo por la luz temblorosa de un farol, nos miramos. En sus ojos no vi miedo, sino una fuerza que no sabía que poseía. Fue un instante de conexión pura, sin defensas. Al amanecer, la tormenta había pasado y un ternero sano y tembloroso intentaba ponerse en pie junto a su madre. Estábamos exhaustos, cubiertos de barro y sudor, pero lo habíamos logrado. Salimos del granero y vimos el mundo lavado por la lluvia, fresco y lleno de vida. El sol despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de colores que parecían una promesa. Mateo, que había observado todo desde la distancia, se acercó con 2 tazas de café humeante. Nos las entregó sin decir palabra y se retiró con una leve sonrisa. Nos sentamos en un fardo de heno, bebiendo el café en silencio, viendo salir el sol. Por primera vez, el silencio entre nosotros no era pesado ni incómodo.
Era un silencio compartido, lleno de todo lo que no necesitábamos decir. Sentí una paz que no había experimentado en 1910 años. Una paz peligrosa. El espejismo duró poco. Al día siguiente, la distancia volvió a instalarse entre nosotros, quizás más profunda que antes. Aquella intimidad forzada en el granero me había asustado. Había bajado la guardia. Había permitido que alguien entrara en mi fortaleza y ahora me sentía vulnerable, expuesto. Volví a mi rutina de trabajo brutal, levantando muros aún más altos. Evitaba su mirada, respondía a sus preguntas con monosílabos. Necesitaba demostrarme a mí mismo que lo de la noche anterior había sido una excepción, una tregua temporal en mi guerra personal. Elara lo notó, por supuesto. Vi la herida en sus ojos cada vez que me apartaba, cada vez que rechazaba su intento de conversación. Estaba envenenando el aire que ambos respirábamos, pero no sabía cómo parar. El hábito de la soledad era más fuerte que el anhelo de compañía. Blackwood, mientras tanto, no se había quedado quieto. La sequía era su mejor aliada. Empezó a correr el rumor en el pueblo de que yo estaba acaparando agua, desviando el poco caudal que quedaba del arroyo para mi propio beneficio. Era una mentira, pero en tiempos de necesidad, la gente está dispuesta a creer cualquier cosa que le dé un culpable. Mis vecinos, hombres con los que había compartido tragos y trabajo, empezaron a mirarme con recelo. Un día, al volver del pueblo, encontré un mensaje clavado en la puerta de mi rancho. Una cabeza de serpiente de cascabel. Era una advertencia clara. La hostilidad ya no era solo un murmullo en la cantina, estaba llamando a mi puerta. Y sabía que no era solo por el agua, era por Elara. Era una cuestión de poder y orgullo, y Blackwood no iba a parar hasta que recuperara lo que consideraba suyo. La presión me estaba ahogando. Por un lado, tenía mi plan original, mi venganza lenta y calculada contra Blackwood, que ahora parecía una locura lejana. Por otro, tenía la responsabilidad no deseada, pero ineludible de proteger a Elara. Y en medio de todo, mis propios fantasmas, que no me daban tregua. Una tarde, mientras afilaba unas herramientas en el granero, Elara entró. Se quedó parada a una distancia prudente, retorciendo un trozo de tela entre sus manos. «Silas», dijo con voz apenas audible, «¿por qué me ayudaste?» La pregunta me cayó como una losa. La había estado esperando y temiendo desde el primer día. Levanté la vista de la piedra de afilar y la miré. Quería darle una respuesta sencilla, algo que la tranquilizara, pero la verdad era un laberinto de odio, culpa y un impulso que ni yo mismo comprendía. Blackwood no es un buen hombre, fue todo lo que pude decir. Una verdad a medias que sonó a mentira. Su rostro se ensombreció. No era estúpida. Sabía que había algo más. «No soy una carga», dijo, con una dignidad que me partió el alma. «Sé que mi presencia te está causando problemas. Si quieres que me vaya, lo entenderé. Puedo cuidar de mí misma». Sus palabras eran una mezcla de orgullo y desesperación. Se estaba ofreciendo a volver al infierno para liberarme de una responsabilidad que yo había elegido. En ese momento, la vi no como un recordatorio de mi pasado, sino como una persona real, con su propio dolor y su propia fuerza. Y me di cuenta de la crueldad de mi silencio. La estaba manteniendo prisionera de la incertidumbre en una jaula tan real como la que Blackwood le habría construido. «No te vas a ir a ninguna parte», respondí con más brusquedad de la que pretendía. «Este es tu hogar ahora». Pero la palabra hogar sonó hueca y extraña en mis labios. Una tarde, buscando unas mantas viejas en el granero, Elara encontró algo que no debía. Movió una pila de sacos polvorientos y allí estaba, la pequeña pala de jardinería de Sara, oxidada y olvidada. La cogió en sus manos, limpiando el polvo con el borde de su delantal.
Yo entraba en ese momento y me quedé helado en el umbral. La imagen de ella sosteniendo aquel objeto sagrado, aquel símbolo de todo lo que había perdido, me paralizó. Se giró y me vio. Sostuvo la pala en alto, con una curiosidad inocente en su rostro. ¿Era de alguien?, preguntó. Su voz era suave, pero para mí fue como el estruendo de un cañón. El aire se escapó de mis pulmones. Todos los recuerdos, todo el dolor que había mantenido a raya durante una década, se abalanzaron sobre mí. La imagen de Sara de rodillas en su jardín, con las manos cubiertas de tierra, sonriendo bajo el sol. No pude responder. Le arranqué la pala de las manos con un movimiento violento. Su sorpresa se convirtió en miedo al ver la expresión de mi rostro. «No vuelvas a tocar esto», gruñí, y la arrojé a un rincón oscuro del granero, como si el metal quemara. Salí de allí a grandes zancadas, ciego de rabia y de un dolor tan agudo que apenas podía respirar. Me alejé del rancho caminando sin rumbo por las colinas resecas hasta que mis pulmones ardieron. Me senté en una roca, con la cabeza entre las manos, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. La había aterrorizado. Había reaccionado, como una bestia herida, y todo por un trozo de metal oxidado. El pasado no era un fantasma, era una cadena que me ataba, y con mi silencio y mi dolor estaba empezando a atarla a ella también. Esa noche, la cabaña estaba más silenciosa que nunca. El ara se había encerrado en su habitación, ni siquiera había encendido su candil. La culpa me pesaba más que cualquier saco de grano. Me senté junto al fuego, mirando las llamas danzar, y por primera vez en mucho tiempo me permití ser honesto conmigo mismo. Mi plan de venganza contra Blackwood era una excusa para seguir anclado en el odio, porque el odio era más fácil de soportar que el duelo. Mi soledad era una armadura, sí, pero también una tumba. Y al traer a Elara a mi vida, no solo la había salvado a ella, sin saberlo, me había dado a mí mismo una última oportunidad de salir de esa tumba. Pero mi miedo a sentir de nuevo, a perder de nuevo, la estaba poniendo en un peligro tan grande como el que representaba Blackwood. Fue Mateo quien me abrió los ojos del todo. Lo encontré fumando su cigarrillo de liar en el porche, mirando las estrellas. No me dijo nada durante un largo rato. Luego, sin mirarme, habló. «El odio es un fuego que calienta, patrón, pero al final solo deja cenizas. Y usted tiene algo más que cenizas en esa casa». Sus palabras eran sencillas, pero dieron en el blanco. Señaló con la barbilla hacia la ventana oscura de la habitación de Elara. «Esa mujer no tiene la culpa de sus fantasmas. La trajo aquí para protegerla de un monstruo. Asegúrese de que usted no se convierte en otro». Se levantó, tiró la colilla al suelo y la aplastó con la bota. «Hay que elegir una batalla, patrón, la del pasado o la del futuro. No se pueden librar las dos a la vez». Las palabras de Mateo resonaron en el silencio de la noche. Me quedé solo, mirando la oscuridad, y lo entendí. Mi indecisión, mi negativa a enfrentar mi propio pasado, estaba creando una tormenta perfecta. Blackwood se estaba envalentonando, el pueblo se volvía en mi contra, y Elara estaba atrapada en medio, pagando el precio de una guerra que no era suya. Mi silencio no la estaba protegiendo, la estaba aislando, dejándola a merced de mis demonios y de los de Blackwood. Ya no podía seguir así. No podía vivir en dos tierras a la vez. Tenía que tomar una decisión. Renunciar a la venganza que me había consumido durante años, o arriesgarme a perder lo único bueno que había entrado en mi vida desde la muerte de Sara. El tiempo de esconderme se había acabado. La confrontación era inevitable, no solo con Blackwood, sino conmigo mismo. Aquella noche, la cabaña se encogió bajo el peso del silencio. Un silencio denso y frío que ni siquiera el fuego del hogar lograba calentar. Elara
No había salido de su habitación desde el incidente en el granero. Yo me quedé sentado en mi silla de siempre, con un vaso de whisky en la mano que no llegué a probar, escuchando el crepitar de la madera y el latido sordo de mi propia cobardía. Las palabras de Mateo daban vueltas en mi cabeza como buitres sobre un cadáver. Asegúrese de que usted no se convierte en otro monstruo. Había aterrorizado a la única persona que había logrado traspasar mis defensas en una década, y lo había hecho para proteger las ruinas de un pasado que ya no podía darme cobijo. Sabía que si no hacía algo, si no rompía yo mismo ese silencio, la perdería. No como se pierde a una esposa o a un hijo, sino como se pierde la última oportunidad de volver a ser un hombre completo. Me levanté y fui hacia la ventana que daba al porche. Allí estaba ella, sentada en el escalón más alto, abrazándose las rodillas. La luz de la luna la bañaba en una plata pálida, haciéndola parecer aún más frágil. Una figura solitaria recortada contra la inmensa oscuridad de la noche de Montana. La vi temblar, no sabía si de frío o de pena, y sentí una punzada de vergüenza tan afilada que me cortó la respiración. Mi silencio, mi armadura, se había convertido en su jaula. La estaba asfixiando con mis fantasmas, obligándola a caminar de puntillas alrededor de mis heridas. En ese momento tomé una decisión. No era una decisión valiente, sino necesaria. Iba a desenterrar al muerto que llevaba dentro, aunque el hedor me ahogara. Iba a contarle la verdad, toda la verdad. Era lo único que podía ofrecerle, la única reparación posible para el daño que le había causado. Salí al porche. El crujido de las tablas bajo mis botas la hizo sobresaltarse, y se encogió un poco más, como un animal asustado. No me senté a su lado. Me apoyé en el poste de madera a una distancia que respetara su espacio, su miedo. El aire nocturno era frío y olía a polvo y a pino. Durante un largo minuto, ninguno de los dos dijo nada. Solo éramos dos soledades compartiendo el mismo trozo de oscuridad. Finalmente, carraspeé, y mi voz sonó extraña, oxidada por el desuso. Elara, empecé. Hay algo que necesitas saber. Algo sobre por qué estoy aquí, en este lugar olvidado por Dios. Y algo sobre Jedediah Blackwood. Ella no se giró para mirarme, pero noté cómo su espalda se tensaba a la espera del golpe. Mi historia no empezó en las llanuras polvorientas de Montana, sino en las colinas verdes de Ohio. Le hablé de la granja de mi padre, de la tierra negra y fértil que se pegaba a las botas, del olor del heno recién cortado en verano. Le describí una vida que ahora me parecía un sueño, una vida de trabajo duro pero honesto, donde las promesas se sellaban con un apretón de manos y la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado. Le hablé de mi padre, un hombre bueno y demasiado confiado que creía en la bondad de los extraños. Y le hablé de la llegada de un hombre elegante del este, un hombre con una sonrisa fácil y ojos que calculaban el valor de todo lo que miraban. Un hombre que prometía prosperidad y solo trajo la ruina. Le conté cómo a aquel hombre, con sus contratos llenos de letra pequeña y sus intereses asfixiantes, fue desangrando a mi padre poco a poco. No fue un robo a mano armada, fue algo peor. Una ejecución lenta y legal. Vi cómo la luz se apagaba en los ojos de mi padre a medida que la tierra se nos escurría entre los dedos. Perdimos la granja, el trabajo de 2 generaciones, por la firma en un papel que prometía salvarnos. La vergüenza lo consumió. Murió poco después, no de una enfermedad, sino con el corazón roto. Y yo, un muchacho que hasta entonces solo había conocido el trabajo y el amor de su familia, aprendí a odiar. Aquel odio se convirtió en el único motor que me mantuvo en pie. Me detuve un momento, tomé aire y la miré. Ella se había girado por fin, y su rostro, a la luz de la luna, era una máscara de atención y desconcierto.
Aquel hombre usaba otro nombre en Ohio, le dije, y mi voz era un susurro ronco, pero sus ojos eran los mismos, fríos, vacíos, como los de una serpiente. Eran los ojos de Jedediah Blackwood. El ara ahogó un grito. Vi el entendimiento y el horror florecer en su mirada al mismo tiempo. Todas las piezas sueltas de mi comportamiento, mi hostilidad hacia Blackwood, mi presencia en aquel rincón perdido del mundo, empezaban a encajar para ella en un puzzle oscuro y terrible. Tuve que obligarme a seguir. Confesar aquello era como arrancarme la piel a tiras. Le admití que no había llegado a Roca Solitaria por casualidad. Había seguido su rastro durante años, esperando mi momento. Mi vida, durante una década, no había tenido otro propósito que la venganza. Una venganza fría y metódica, como la suya. Le expliqué mi plan: comprar en secreto sus deudas, esperar a que la sequía y su propia avaricia lo debilitaran, y entonces, en el momento justo, apretar el nudo y quitárselo todo, exactamente como él le había hecho a mi padre. No vine aquí a empezar una nueva vida, Elara, confesé. Vine a terminar la suya. Y entonces llegó la parte más difícil, la verdad que más me avergonzaba. La razón por la que no te he contado nada de esto, dije, y tuve que apartar la mirada, es porque cuando te vi bajar de esa diligencia magullada y asustada, mi primer pensamiento no fue protegerte. Mi primer pensamiento fue que eras una complicación, un obstáculo en mi camino. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Te saqué de sus garras no solo por ti, sino por mí. Fue un acto de egoísmo, una forma de herirlo, de arrebatarle algo que él consideraba suyo. Y he vivido cada día con la vergüenza de saber que, al principio, solo fuiste un arma más en mi guerra contra él. Temía que si lo sabías, verías en mí al mismo tipo de hombre que él, alguien que utiliza a los demás para sus propios fines. El silencio que siguió a mi confesión fue el más largo de mi vida. Esperaba cualquier cosa, que se levantara y corriera, que me gritara, que me acusara, pero no hizo nada de eso. Se quedó quieta procesando la enormidad de lo que le había contado. La observé, esperando el veredicto en su rostro. Vi pasar por sus ojos un torbellino de emociones, la sorpresa, la confusión, el dolor, pero debajo de todo aquello vi algo que no esperaba, una profunda y triste comprensión. No me estaba mirando como a un monstruo, sino como a un hombre tan herido y perdido como ella. Conocía de primera mano el veneno que un hombre como Blackwood podía inocular en el alma de una persona. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro, pero cortó el aire como un cuchillo. No me preguntó por el pasado, ni me juzgó por mis motivos. Su pregunta fue directa, anclada en el presente que compartíamos. «¿Y ahora, Silas?», dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. «¿Sigue siendo ese tu plan?». No era una acusación, era una encrucijada. Me estaba preguntando quién era yo en ese preciso instante, no quién había sido durante los últimos 10 años. Me estaba dando la oportunidad de elegir, y en la simplicidad de su pregunta encontré una claridad que llevaba años buscando. Miré mis manos, callosas y agrietadas por el trabajo y la lucha, manos que habían sostenido un rifle, que habían enterrado a una esposa y a un hijo, que habían construido muros para mantener a todo el mundo fuera. Y entonces la miré a ella, a su rostro bañado por la luna, a sus ojos que no me juzgaban, sino que me desafiaban a ser mejor. Y supe la respuesta. El odio que me había alimentado durante tanto tiempo se sentía de repente como un manjar rancio y sin sustancia. La venganza era un fantasma, una historia del pasado. Ella era real. «No», respondí, y la palabra salió de mi pecho con una fuerza que me sorprendió a mí mismo. «No, Elara, ese plan murió el día que te vi en la calle del pueblo. Simplemente he tardado todo este tiempo en tener el valor de enterrarlo». En ese momento,
Algo cambió entre nosotros de forma irreversible. Al entregarle mi verdad, mi vergüenza le había entregado también el poder. Ya no era la mujer asustada que yo había rescatado. Era la dueña de mi secreto más oscuro, la única persona en el mundo que sabía quién era yo en realidad. Podría haberme destruido con ello. Podría haberse marchado, o peor, podría haberse quedado, mirándome para siempre con el desprecio que yo sentía por mí mismo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, vi cómo la tensión abandonaba sus hombros, como si mi confesión, de alguna manera, también la hubiera liberado a ella. Se acercó a mí despacio y por primera vez desde que había llegado, cruzó la barrera invisible que yo había levantado entre nosotros. Puso su mano sobre mi antebrazo. Su tacto era ligero, casi indeciso, pero a través de la tela de mi camisa sentí un calor que se extendió por todo mi cuerpo, como el primer sorbo de café en una mañana helada. Levantó la vista hacia mí, y en sus ojos ya no había miedo, sino una fortaleza que yo no había sabido ver. Una fortaleza forjada en su propio infierno, uno que yo apenas podía imaginar. Mi padre me vendió para pagar una deuda de juego, dijo en voz baja, como si compartiera un secreto a cambio del mío. Sé lo que es que te traten como a una propiedad, como a una pieza en el 160, o juego de otro hombre. Sus palabras no buscaban compasión, sino que tendían un puente entre nuestras dos soledades. Blackwood nos ha hecho daño a los dos, Silas, de formas distintas, pero nos ha marcado a ambos. Así que, si tu guerra con él ha terminado, quizás la nuestra acaba de empezar, pero esta vez no tienes que lucharla solo. No era una promesa de amor, era algo más sólido, más real. Era una declaración de alianza. Sentí que algo se rompía dentro de mí, el hielo que había rodeado mi corazón durante una década empezó a resquebrajarse. Me di cuenta de que en mi ceguera había subestimado a aquella mujer. No era frágil, era resistente, como un árbol del desierto que se aferra a la vida en la tierra más árida. Me levanté, entré en la cabaña y volví con la vieja carpeta de cuero donde guardaba los documentos que eran mi arsenal. Me senté a su lado en el escalón y la abrí sobre nuestras rodillas. A la luz de la luna le mostré los pagarés, las deudas de Blackwood, la prueba tangible de mi odio. Esta era mi arma, le dije, mi voz apenas un murmullo, mi razón para levantarme cada mañana. Dejé que los papeles descansaran allí, entre nosotros expuestos al aire frío de la noche. Eran solo eso, papeles. El poder que les había otorgado residía en mi corazón, y mi corazón acababa de cambiar de bando. Ahora, añadí mirándola, no son más que el recuerdo de un hombre que ya no quiero ser. Al compartir mi secreto más oscuro con ella, no solo había liberado mi alma, sino que había forjado un nuevo comienzo. La venganza había muerto, pero en sus cenizas, bajo la atenta mirada de la luna de Montana, algo nuevo y frágil, pero ferozmente vivo, estaba empezando a nacer. Ya no se trataba de lo que Blackwood nos había quitado, sino de lo que nosotros, juntos, podíamos construir. La tormenta que llevaba días amenazando el valle finalmente se rompió esa noche, desatando una furia que parecía querer arrancar el rancho de sus cimientos. La lluvia golpeaba el tejado de hojalata con la fuerza de 1.000.000 de martillos, y cada relámpago iluminaba una escena de caos en el exterior. Fue entonces cuando los oí llegar. 3 jinetes, recortados contra el resplandor momentáneo del cielo, avanzando a través del barro. Eran Blackwood y 2 de sus matones. Vi el pánico en los ojos de Elara, un terror antiguo que volvía a reclamarla. Se refugió en un rincón de la cabaña, con el dedal de su madre apretado en la mano. En ese instante supe que la elección que estaba a punto de tomar no tenía nada que ver con la venganza. La rabia que me había consumido durante una década se sentía fría y lejana. Lo único que importaba era el temblor de sus manos
y la promesa silenciosa que le había hecho al sacarla de aquella calle polvorienta. Dejé mi revólver sobre la mesa, cogí la vieja carpeta de cuero y salí al porche, desarmado, a recibir a mi pasado. Blackwood desmontó con una sonrisa torcida, empapado y lleno de una confianza borracha. Sus hombres se quedaron a caballo, con las manos cerca de sus armas, disfrutando del espectáculo. «He venido a por lo que es mío, Thorn», gritó por encima del estruendo de la tormenta, «y a quemar este maldito lugar hasta los cimientos». No respondí. Dejé que se acercara, que sintiera el poder que creía tener. Cuando estuvo a solo unos pasos, le arrojé la carpeta de cuero. Aterrizó en el barro con un chapoteo sordo. Él la miró, confundido, y luego a mí. «Ahí dentro están todos tus pagarés», le dije, con una calma que lo desarmó más que cualquier pistola. «Todas las deudas que he ido comprando para destruirte, quédatelos». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se hundiera en él. «Mi guerra contigo ha terminado». No fue un acto de perdón, sino de liberación. Estaba renunciando al odio, no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía la paz. La venganza era una cadena, y en ese preciso instante elegí romperla. La confusión en el rostro de Blackwood se transformó en una humillación profunda y silenciosa. Había venido buscando una batalla, una confrontación violenta que reafirmara su dominio, y yo le había negado el campo de batalla. Le había arrebatado su poder no con la fuerza, sino quitándole el propósito de su odio. Se quedó allí parado, bajo la lluvia torrencial, con la prueba de su ruina convertida en un regalo incomprensible a sus pies. Sus hombres lo miraban, esperando una orden que nunca llegó. Sin decir una palabra más, Blackwood se dio la vuelta, montó en su caballo y se marchó, tragándose su rabia y su impotencia. Se fue no como un conquistador derrotado, sino como un hombre que se había quedado vacío. Mientras se alejaban, la tormenta empezó a amainar, como si el propio cielo hubiera estado esperando a que mi propia guerra interior llegara a su fin. La puerta de la cabaña se abrió y el ara apareció en el umbral. No dijo nada. No hacía falta. En su mirada había un entendimiento que valía más que todas las palabras del mundo. Después de que el sonido de los cascos se perdiera en la noche, no volví a entrar en la cabaña. En su lugar caminé hacia el granero con el aire fresco y limpio de la lluvia llenándome los pulmones por primera vez en 10 años. Me moví entre las sombras, guiado por la memoria, hasta el rincón donde había arrojado la pequeña pala de jardinería de Sara. El metal estaba frío y cubierto de una capa de óxido que se sentía áspera bajo mis dedos. Sostenerla de nuevo no me trajo el dolor agudo de antes, sino una melancolía tranquila, el eco de un amor que nunca moriría, pero que ya no tenía por qué ser una tumba. Aquella pala había sido el símbolo de mi decisión de no dejar que nada volviera a crecer en mi vida. Pero ahora, en mis manos, se sentía diferente. Ya no era un monumento al pasado, sino una herramienta para el futuro. Un futuro que hasta hacía unas semanas no creía merecer. Salí del granero y me dirigí al pequeño huerto que el ara había estado limpiando con tanta paciencia. La lluvia se había reducido a una llovizna fina que olía a tierra mojada y a vida nueva. Me arrodillé en el suelo blando, sintiendo el barro frío a través de las rodillas de mis pantalones. El ara me observaba desde el porche, una silueta quieta y silenciosa en la penumbra. No nos dijimos nada. Levanté la pala y la clavé en la tierra. El sonido del metal cortando el suelo húmedo fue el único ruido en la quietud de la noche. No estaba desenterrando un pasado, sino preparando el terreno. Cada palada era una promesa de que, aunque las cicatrices permanecieran, la tierra yerma de mi corazón estaba, por fin, lista para volver a sembrar. No sabía qué crecería allí, pero por primera vez en una eternidad,
estaba dispuesto a averiguarlo, y sabía que no tendría que hacerlo solo. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en el corazón, comparte este video y suscríbete para más relatos de amor, coraje y dignidad en el Viejo Oeste.